ya finalizando el estudio sobre los adventistas del séptimo día que comenzamos el miércoles pasado. Básicamente estuvimos haciendo una revisión de la historia de este grupo, de cómo nació, quiénes fueron sus fundadores y de aquellas doctrinas que ellos sostienen dentro de su grupo, ¿no? Habíamos visto que los adventistas del séptimo día, el fundador fue William Miller, que vivió entre el año 1781 y 1849. Miller, habíamos dicho también que venía de un trasfondo social pobre, una familia pobre, no religiosa la familia, pero que él, sin embargo, de grande tiene un acercamiento a la fe cristiana, al Señor, a través de la Iglesia Bautista, ¿no? De hecho, empieza a mostrar su interés por el estudio fervoroso de la palabra de Dios. Es encomendado dentro de la Iglesia Bautista como un predicador itinerante, pero en un momento de su desarrollo en su vida espiritual, él se aboca a estudiar todo lo que es el tema de escatología, el libro de Daniel y Apocalipsis, se mete de lleno en eso y se aventura a hacer una predicción sobre la segunda venida de Cristo, que, como dice ahí, basado en el pasaje de Daniel 8:14, él dice que Cristo iba a venir a la tierra el 21 de marzo de 1843. Allí en el pasaje de Daniel mencionado se habla de los 2300 días, él los toma como años y como punto de partida interpreta que el año 457 a.C. es la fecha que establece como el año de regreso de él a Jerusalén. Contando desde esa fecha, estos 2300 años, bueno, él se aventura y dice que Cristo vendría a la tierra en marzo de 1843. Obviamente esto fue una interpretación propia y falló, ¿no? Cuando él empieza a desarrollar esta teoría, tenía varios seguidores, empieza a hacer reuniones, conferencias para anunciar lo que él había, o Dios le había revelado a través de esta profecía, y la gente empieza a entusiasmarse de alguna manera porque Cristo, el Señor, iba a venir a buscarlo. Y si vemos la otra diapositiva, vemos que esta primera fecha falló. Entonces él lo que hace es renovar sus predicciones. Dice que realmente va a ser ahora para el 21 de marzo de 1844, lo pasa para un año después, también vuelve a fallar esa fecha y propone dos fechas más, el 18 de abril y finalmente el 22 de octubre de 1844. Y esta fecha, el 22 de octubre de 1844, la que hoy en día toma la Iglesia Adventista del séptimo día como fecha en que Cristo no vino físicamente a la tierra, sino que ellos dicen, para justificar esta primera predicción de Miller, que Cristo entró en una segunda etapa en el santuario celestial donde expía los pecados de aquellos que son hijos de Dios. Esta situación de cambiar fechas en sus predicciones obviamente generó un fiasco, como dice ahí, una crisis, una desilusión en el grupo de los seguidores. Fue de hecho denominada esta situación como la gran desilusión, ¿no? Y hay una imagen ahí que aparece luego, donde inclusive se hacían hasta caricaturas de los fieles mileristas, se les llamaba a los que seguían a Miller, que se vestían con túnicas blancas esperando al Señor, y bueno, esto nunca sucedió, ¿no? Y en cada ocasión que se predecía la venida de Cristo, los fieles entregaban todas sus cosas al grupo, ¿no? Se vestían de túnicas blancas y bueno, y ahí esperaban la venida. Cuando esto sucede, la gran desilusión, hay un seguidor fanático de Miller, un tal Ian Edson, que de alguna manera, para cubrir la falla en la predicción de Miller, él afirma que tiene una visión de Cristo que llegaba al altar celestial. Entonces de ahí deducen que, bueno, Miller en realidad no estaba equivocado, sino que la profecía de Daniel lo que marca es un tiempo donde Cristo pasa a una segunda etapa después de que ascendió y está en el cielo, estando en el santuario celestial intercediendo por los suyos. Y hay toda una teoría, ¿no?, de la expiación, bueno, que sería bueno por ahí después estudiar en profundidad, que sostiene el grupo de los adventistas. Luego de esta situación, ya pasamos a la etapa donde otra seguidora de Miller, conocida como Elena de White, su nombre era Helen Harmon, se casó con un predicador adventista llamado de apellido White, por eso después se la conoció como Elena White o Elena de White,
y ella fue la gran reformadora de la Iglesia Adventista. ¿Por qué la gran reformadora? Porque ella también, diciendo que ejercía el don de profecía, dice haber recibido de parte del Señor a lo largo de su vida más de 2000 profecías y revelaciones, y ejerce toda una actividad de escritura y de sacar textos literarios, ¿no? Que realmente hoy en día la consideran como una mujer que fue utilizada por Dios para revelar de parte de Dios muchas enseñanzas que obviamente apoyan a la palabra de Dios. En una de sus profecías, Elena de White también, apoyó lo que fue la predicción de 1844 de Miller. En una de sus visiones también ella afirma lo que es la observancia o guardar el día sábado, por eso también se los empezó a llamar los adventistas del séptimo día o sabatistas, ¿no? Ahí pusimos que era considerada por muchos de sus seguidores una profetisa de Dios. Es cierto también decir que muchas de sus profecías no se hicieron realidad, y sus amplios escritos son considerados al nivel de la inspiración de la palabra de Dios. Aunque después lo vamos a ver lo que dice la propia página de los adventistas, ellos toman o dicen tomar como única fuente inspirada y de revelación y de enseñanza para la iglesia la palabra de Dios. Sin embargo, tienen, ¿no es cierto?, como una característica del grupo sectario, otras profecías aparte de la palabra de Dios, también como una consulta habitual. Hay algo que pasa en la vida del matrimonio White. A partir del año 1865 su esposo empieza a tener problemas de salud, también empezó a tener un montón de controversias con diferentes grupos de hermanos. Esto lo lleva a dejar toda actividad eclesiástica, y también empieza en ese momento todo lo que fue la definición de un programa de vida saludable, ¿no?, que hoy en día también sostiene la Iglesia Adventista para el cuidado del cuerpo. De hecho, ellos, además de tener escuelas, tienen hospitales, muchos hospitales, ¿no?, para el cuidado de la salud y toda esta promoción de la vida sana. Elena White, o de White, es la autora del actual armazón doctrinal de los adventistas. Por ejemplo, lo habíamos mencionado, la negación de la inmortalidad del alma, la identificación de la Iglesia con la gran ramera Apocalipsis, la Iglesia Católica, la imposición de un sistema de alimentación inspirado en Levítico. Por ejemplo, ellos toman los alimentos que son considerados impuros del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, también como prohibidos para la Iglesia de hoy en día. Cristo no habría realizado la expiación de los pecados en la cruz, sino que es un proceso que Él está en el santuario celestial expiando los pecados de los hijos de Dios. Bueno, el tema de guardar el sábado, la exigencia también del diezmo y de importantes contribuciones económicas. Acá hay unas fotocopias que yo les dejo también para que puedan tener más información, un poquito de lo que estuvimos viendo sobre los adventistas. Y ahora, para complementar esto, me gustaría también poder sacar información de su propia página oficial. Hay un sector que se llama Creencias Fundamentales, en qué creen los adventistas del séptimo día, así se titula, también para ver qué dicen ellos mismos sobre sí, ¿no? Y a mí me sucede particularmente, ¿no?, con el grupo de los adventistas, que si bien tienen cosas que los identificarían con los rasgos o las características de un grupo sectario, también en su listado o armazón doctrinal, que uno por lo menos puede ver en su propia página, en muchas doctrinas fundamentales son bíblicos y sostienen cuestiones al igual que nosotros. Yo les voy a leer algunas. Acá hay un listado de 28 creencias que están divididos en 6 grupos doctrinales según ellos lo han armado, y vamos a ver algunas. Por ejemplo, para que ustedes vean también esta línea delgada, ¿no?, donde están de un lado dice, esto tiene características esta, y por otro lado dice, no, acá realmente son bíblicos y sostienen cosas que son de la palabra de Dios. Sobre Dios es un Dios creador, dicen ellos, de amor, poder y esplendor. Él es 3 en 1, misterioso, infinito, y desea una conexión íntima con la humanidad.
nos dio la Biblia como su santa palabra para que pudiéramos aprender más de Él y construir una relación con Él. Bien, sobre Dios, ¿no? ¿Qué dicen sobre las Sagradas Escrituras? Que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Uno va leyendo esto y dice, bueno, muy similar, ¿no?, a lo que sostienen las iglesias bíblicas cristianas. Las Sagradas Escrituras son la suprema autoridad e infalible revelación de su voluntad. Son la norma de carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. Hasta acá venimos bárbaros. ¿Qué dicen sobre la deidad? Que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternales. Creen en la Trinidad. Fíjate que es diferente, ¿no?, con lo que sostenían, por ejemplo, los testigos de Jehová que vimos en las reuniones anteriores. Hablan de los atributos de Dios, omnisciente, todopoderoso, etc. De Dios Padre, dice que es el eterno creador, proveedor, sustentador, soberano, justo, santo, misericordioso, y que las cualidades de Dios Padre también están totalmente exhibidas en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo ponen en igualdad de condición, sosteniendo la doctrina o la teología de la Trinidad. ¿Qué dicen de Jesucristo? Que Dios Hijo se encarnó en la persona de Jesucristo, ¿no? Que todas las cosas a través de Él fueron creadas, que Él es el carácter de Dios, es revelado en Él, la salvación de la humanidad es alcanzada y el mundo es enjuiciado. Dios, siendo eterno y verdadero, se convirtió también en un verdadero humano, Cristo Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, vivió y experimentó la tentación, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Manifestó milagros, sufrió y murió voluntariamente en la cruz en lugar nuestro a causa de nuestros pecados, resucitó entre los muertos, subió al cielo para ministrar en el santuario celestial a nuestro favor, lo que nosotros llamamos la intercesión de Dios por nosotros, ¿no? Él vendrá de nuevo a la gloria para la liberación final y restauración de todas las cosas. Bueno, uno dice, realmente están sosteniendo doctrinas bíblicas, ¿no?, en este sentido. Dios Espíritu Santo también dicen que fue parte activa con el Padre y con el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Él es tan persona como lo son el Padre y el Hijo. Inspiró a los autores de las Escrituras, llenó la vida de Cristo con poder, atrae y convence a los seres humanos y a aquellos que responden, Él los renueva y transforma en la imagen de Dios. Dice que capacita a la iglesia, etcétera, etcétera, que da dones a la iglesia. Fíjense, ¿no?, hasta ahora doctrinas fundamentales, uno puede decir, bueno, realmente acá están bastante orientados con lo que es las doctrinas, las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana y bíblica, ¿no? ¿Y qué dicen también fundamentales con respecto a la salvación? Bueno, habla de cuando Lucifer se rebeló, fue expulsado del cielo y empezó una perversión sobre la tierra y todo lo creado. Entonces dice, Dios sabía que esto no tenía por qué ser el final de la historia, demostró cuánto nos ama enviando a su propio Hijo, Jesucristo, a morir en lugar de la humanidad para soportar el castigo final que el pecado trae. Sin embargo, habla de una elección, ¿no? Dios nunca quiso una lealtad forzada, la opción es nuestra, dice. Hablan del libre albedrío también. Dice que podemos sucumbir al pecado o elegir vivir para nosotros mismos, o podemos elegir aceptar el sacrificio de Jesús, seguirlo y conocerlo. Si lo elegimos, Él promete guiarnos con su Espíritu y nunca nos abandonará. Fíjate todas estas declaraciones, si uno las escucha le dice, bueno, realmente el que se apoya en esta fe realmente es un hermano en Cristo. Más adelante habla también de la salvación por gracia de Dios y no por obras. Que las obras es algo que apunta mucho a la secta, ¿no? A la salvación por obra. Pero cuando llegamos al momento, por ejemplo, que hablan de los dones y de la iglesia, ellos sostienen, por ejemplo, la vigencia del don de profecía, y ahí hablan un poquito sobre la figura, ¿no?, que estuvimos viendo de Elena White, en el que lo encuentro, el don de profecía. Las Escrituras testifican algunos de los dones del Espíritu Santo, la profecía. Este don es una marca identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Ellen White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proveen consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia.
también dejan en claro que la Biblia es el estándar por el cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. Esto es lo que uno no comparte con ellos, ¿no? Porque esto sí es bien sectario, cuando se pone otra fuente fuera de la palabra de Dios como autoridad, y acá dice autoridad, ¿no es cierto? Y después también la cuestión de la ley de Dios. Ellos hablan de los 10 mandamientos, ¿no? Es como que sostienen todavía lo que fue el viejo pacto vigente en la dispensación de la gracia, y bueno, eso los hace llevar adelante lo que es la observación del sábado, en el sentido de respetar el día de cuando se pone el sol el viernes hasta que se pone el otro día el sábado, y lo toman como el día donde ellos alaban a Dios, se reúnen y demás. El domingo no, es el día que no se puede. Eso van en contra de lo que es la tradición común o normal del cristianismo, ¿cierto? ¿Y qué más? Y después otras cosas muy similares también, por ejemplo el bautismo. Dice que por el bautismo uno confiesa o manifiesta su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de caminar en novedad de vida. Reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en su pueblo, somos recibidos como miembros por su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, el perdón de nuestros pecados y la recepción del Espíritu Santo. Es por inmersión en el agua y depende de la afirmación de la fe en Jesús y la evidencia del arrepentimiento del pecado, ¿sí? Y ustedes después pueden ver en la página, son 28 creencias que ellos tienen como su declaración de fe. ¿Por qué quise mostrar esto, no? Porque así como hemos visto grupos sectarios que claramente son antibíblicos, niegan la divinidad de Cristo, tienen un concepto de salvación que realmente es erróneo porque no descansan en la gracia de Dios, y sabemos que bueno, que hay que ir a predicarles porque se van al infierno, ¿no? Y estamos aprendiendo justamente esto para tener herramientas para alcanzar a estas personas que, como siempre decimos, de alguna manera tienen un deseo de buscar a Dios, ¿no? Aunque a veces son engañados por doctrinas falsas. Pero en este caso particular de los adventistas, si bien su trasfondo histórico, sus comienzos y esta cuestión de Elena de White, y que la toman como fuente de autoridad también, aunque ellos sostienen que su única fuente es la palabra de Dios, por un lado están como en una línea delgada, como decía antes, donde uno puede ver rasgos sectarios, pero por otro lado también tienen o sostienen verdades fundamentales y doctrinas fundamentales que uno, por lo menos yo no me atrevería a decir, un adventista es un hermano en Cristo, es un hijo de Dios, sí o no. Yo por lo menos no me animo a decirlo porque uno tampoco sabe lo que puede haber en el corazón de una persona y la decisión que esa persona ha tomado en relación con su vida y su destino eterno frente a Dios, ¿cierto? Lo cierto es que estas son las enseñanzas que ellos sostienen, y ahora vamos a terminar con el video que analiza 3 rasgos de lo que es una secta, ¿no? Analiza los 3 rasgos que es una secta y compara en base a algunas enseñanzas de los adventistas para encuadrarla dentro de esto, pero está bueno tener un panorama completo también de todo lo que hemos visto, ¿no? Este es el principio nomás, los 7 minutos, pues ya terminé. ¿Es la iglesia adventista una iglesia verdadera o una secta? Algunos evangélicos creen que la iglesia adventista del séptimo día debe ser abrazada abiertamente como simplemente otra denominación. Otros están confundidos sobre si deben considerar a la iglesia adventista como una secta o como una iglesia verdadera. Ciertamente, esta organización religiosa contiene doctrinas que son fundamentales para la fe cristiana. Por ejemplo, la iglesia adventista cree en la inspiración de la Biblia, en la Trinidad, cree que Jesús es Dios y Salvador del mundo y también creen en su segunda venida.
Si usted visita su portal web oficial, podrá darse cuenta que también creen otras doctrinas que son fundamentales para el cristianismo. Pero ¿realmente podemos considerar a la Iglesia Adventista como una iglesia de sana doctrina o realmente se parece más a una secta? En primer lugar, definamos qué es una secta. Una secta es una deformación del cristianismo. Las sectas, por regla general, aceptan algunas enseñanzas bíblicas, rechazan otras y añaden nuevas doctrinas. Predican otro evangelio torciendo la verdad. Luego de esta definición de secta, nos toca analizar si la Iglesia Adventista encaja en esta definición. Para eso, en este video vamos a hacer el siguiente ejercicio. Veremos 3 características de las sectas y de inmediato iremos comparándolas con las características de la Iglesia Adventista. En primer lugar, las sectas se caracterizan por tener profecías falsas que son promovidas como nuevas revelaciones o como especulaciones basadas en interpretaciones erróneas de las Escrituras. Precisamente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó como un movimiento basado en las enseñanzas de un predicador laico llamado William Miller. Miller, después de haberse embarcado en un estudio personal de la Biblia, en particular Daniel 8:14, se convenció de que Cristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Cuando dicha predicción falló, Miller y sus seguidores ajustaron la fecha para el 22 de octubre de 1844. Pero cuando el Señor no regresó el 22 de octubre de 1844, sus seguidores, conocidos como Milleritas, experimentaron lo que llamaron el gran chasco, pues se dieron cuenta que las enseñanzas y predicciones de Miller habían sido totalmente falsas. Como podemos ver en este primer punto, se encuentra presente las falsas profecías y las especulaciones como una característica fundacional de la Iglesia Adventista. La segunda característica de una secta es que tienen revelaciones extrabíblicas y otros libros necesarios para entender la Biblia. Generalmente estos libros son escritos por uno de sus líderes y son necesarios para comprender la Biblia y para la doctrina de la Iglesia. Para nosotros, los cristianos evangélicos, la Escritura es nuestra única y absoluta autoridad. Entendemos que la palabra de Dios es inspirada, infalible, autoritaria y suficiente y útil para todas las enseñanzas en la Iglesia, según 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Los adventistas insisten que la Biblia es su único credo. Sin embargo, aunque afirman creer en la Biblia, al mismo tiempo tienen un compromiso inmovible a las profecías de Ellen G. de White, las cuales ven como autoritarias en la Iglesia. En la página web oficial de esta organización enseñan lo siguiente: uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la Iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la Iglesia. Como pueden ver, este es un punto muy grave y peligroso que precisamente es característico de una secta. Para los adventistas, las profecías de Elena de White son dirección, instrucción y corrección para la Iglesia. En otras palabras, elevan sus profecías al mismo nivel de autoridad que solo le corresponde a la Biblia. Otra característica de las sectas es que enseñan errores sobre la obra redentora de Cristo. La Iglesia Adventista enseña que Cristo todavía se encuentra completando su trabajo de expiación en el cielo. Esta organización afirma que en 1844, al concluir el período profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Es decir, todavía Cristo se encuentra realizando una obra expiatoria y basado en esto, ni siquiera los creyentes pueden tener total seguridad de su salvación. Esta es una enseñanza totalmente antibíblica. El Nuevo Testamento enseña que el trabajo de expiación de Cristo fue totalmente concluido en la cruz, según Juan 19:30. Después de cumplir con su misión terrenal, el Señor Jesús se sentó victoriosamente a la diestra del Padre, como el autor de Hebreos claramente nos dice. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 11 al 14. Cualquier noción de que Cristo tenía o tiene que completar algún trabajo de expiación adicional en el cielo, como lo enseña la teología adventista, va en contra de Hebreos 10, 11 al 14, y el hecho de que Jesús consumó su labor de expiación en el Calvario. Los tres errores de la Iglesia Adventista aquí mencionados claramente van en contra de la fe cristiana. Es por eso que los evangélicos deben ver la teología adventista del séptimo día con mucha cautela. Saque ahora sus conclusiones.